Buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas en Cristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde en este día. Qué grato es poder ingresar nuevamente a Mensaje de Amor para Salvación, para ser instruidos con la palabra de Dios. Quiero mandarles un saludo desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Este siervo, siempre con el gusto, con el deseo de que aprendamos de la palabra de Dios, que nos alimentemos, que nos podamos saludar a través de este medio también, hasta donde usted esté, en cualquier parte del mundo. Vamos a seguir estudiando en este día, jueves, el tema de evangelismo personal. Ya hemos hablado de varios temas en cuanto a este tema de evangelismo. Hemos hablado acerca de la alimentación, acerca de una retroalimentación. Hemos hablado acerca de los temas del evangelismo, como el plan de salvación, como qué es el evangelio, como también el tema de la iglesia, algunas bases, fundamentos, para que podamos así poder ir a predicar el evangelio a las personas. Y estamos hablando acerca del tacto. Hemos hablado acerca un poco de cuando vamos allí al mundo, cuando vamos allí a cualquier parte, sea desde el hogar hasta la sociedad o el mundo entero, la forma de cómo llegar, la forma de cómo hablar, la forma de cómo ir a llevar este fruto o esta semilla que estamos hablando ayer en el tema de el sembrador salió a sembrar, que hemos querido estudiar estos temas los lunes y los miércoles, pero vamos a estudiar hoy el tema de evangelismo personal. Entonces quiero darle la bienvenida a usted, hermano y hermana, que ingresa a este tema o a esta tarde en esta emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Su siervo les saluda de Colombia, Medellín, Antioquia. Vamos a orar, vamos a seguir adelante con este tema, y espero que si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, colóquelo allí en el blog de Mensaje de Amor para Salvación, o ingrese a mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, donde podré colocarme algún anuncio, algún comentario, alguna pregunta que tenga. También si se dice algo que no corresponde al tema, si se dice algo que está fuera de la Biblia, fuera de lo que nos dice la palabra de Dios, también me gustaría que lo colocase allí para cada día pues mejorar más en cuanto a este aspecto de la predicación de la palabra. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite la vida, la salud espiritual, nos permite la fuerza, el poder, nos permite los frutos del Espíritu Santo, nos permite tener la guía de parte del Espíritu Santo también, nos permite tener a su Hijo Cristo, quien es la cabeza, quien nos está dirigiendo, nos está ayudando a vencer las tentaciones, nos está ayudando como cristianos o como cristianas a ir en este mundo. Gracias porque usted es nuestro Padre, gracias porque su Hijo Cristo es nuestro Salvador, y gracias porque el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la deidad completa. Gracias a nuestros hermanos, hermanas en el mundo entero, gracias a su iglesia, gracias porque aún persevera, porque aún perseveramos, porque aún luchamos, porque aún estamos en fidelidad. Gracias por la vida espiritual, gracias por estas bendiciones en lugares celestiales en Cristo. Gracias por su palabra, porque nos instruye, nos redarguye y nos exhorta. Gracias porque nos ha dado este privilegio de poder llevar esta semilla, de poder llevar este evangelio, de poder llevar este plan de salvación a las personas, para que ellos tengan la bendición de tener la unidad o la comunión para con usted, de así poder los unos a los otros tener esa salvación, tener esa oportunidad o estar en la familia que es el pueblo suyo, que es la nación santa. Gracias por todos mis hermanos y hermanas, por los que han sido añadidos en este día, en esta semana pasada o en este año. Gracias por su amor infinito. Rogamos por nuestros hermanos en el mundo entero, seguimos rogando por nuestros hermanos en Nicaragua, por nuestros hermanos en Guatemala, en Venezuela, acá en Colombia, en el mundo entero, porque sabemos de que hay tragedias, porque sabemos de que en muchas partes, cuando por la maldad, por las influencias o los agentes de Satanás, pues su hijo y su hija es afectado, somos afectados, tenemos tristeza. Bendíganos, fortalezcanos y ayúdanos para seguir adelante con este tema, y sobre todo con este privilegio de predicar, de llenar el mundo, como dijo el apóstol Pablo a los romanos, de llenar el mundo con el evangelio. Ayúdanos para llenar el mundo con el evangelio donde quiera que estemos. En el nombre de Jesucristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa de evangelismo personal. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar mirando
acerca del tacto. Estamos mirando un poco acerca de este tema que nos invita o que nos recuerda acerca de cómo ir a las personas, de cómo llegar a desde nuestra familia hasta las personas que son muy duras de corazón. Estamos leyendo en Eclesiastés 3:7 y quiero que se ubique allí. Eclesiastés 3:7 estamos hablando acerca de que primeramente cuando vamos a evangelizar hablamos de que necesitamos tener una buena presentación, necesitamos orar antes de salir, necesitamos llevar nuestra Biblia y una Biblia más, necesitamos tener la retroalimentación del tema del Evangelio, del tema del plan de salvación, del tema de la iglesia. Necesitamos tener también un conocimiento del Antiguo y el Nuevo Testamento o la distinción de estos dos pactos, pero también necesitamos cuando llegamos a cualquier parte hacerlo con tacto. Y hablamos de que solamente una frase como buenos días o buenas tardes o un saludo es algo muy sencillo, pero es algo que puede abrir una puerta muy grande. Cuando hablamos de que cuando llegamos a las casas también teníamos que tener prudencia, o si no lo dije en la clase pasada, también es bueno tener prudencia. No es bueno llegar a una casa a evangelizar en horas de aseo, en horas por ejemplo que las personas sobre todo siempre está el ama de casa o están los hijos, por ejemplo, en el momento del desayuno o en el momento de almuerzo o en el momento que se está haciendo el aseo. Yo siempre lo que hago es que cuando salgo a evangelizar lo hago en horas de la tarde, después de que ya la persona ha podido almorzar, ya que la persona está descansando después de almuerzo, o cuando lo hago en horas de la mañana o en horas de la noche, utilizo de pronto lo que son las vías donde la persona pues viene de trabajar, como transportes, como el metro acá en Colombia o aquí en Medellín, el transporte cuando sale las personas o van a coger su transporte, pues utilizo allí las personas que hacen su fila y les invito, les entrego el folleto, o también en la calle cuando en una parte donde pasa mucha gente, me hago allí, pero cuando voy a tocar la puerta, cuando voy a ir a las casas, utilizo una hora como en las horas de la tarde. No me gusta utilizar en la hora de la mañana porque a esa hora las personas están haciendo aseo o están haciendo su desayuno o los muchachos están haciendo las tareas. Me gusta en la parte de la tarde porque en la parte de la tarde también la persona puede estar más desocupada, puede prestar atención. Tampoco cuando uno va a evangelizar no necesita tampoco 1 hora, 2 horas para evangelizar a una persona, sino que también no solamente de la forma que uno llegue, uno puede también entregar el folleto. La persona que tiene el tiempo, que tiene el interés, pues esa persona va a prestar atención, y lo que uno puede hacer con mucho tacto, con mucha sabiduría, es decir, escoger 1 hora, escoger en la semana un día que la persona esté desocupada, y también escoger un horario que no sea, como hemos dicho, en la mañana o en la hora del almuerzo, sino también en la tarde, o puede ser en las horas de la noche. En las horas de la noche también hay personas que están desocupadas de pronto después de cena o antes de la cena. Pero en Eclesiastés 3:7 dice allí la Biblia, vamos a mirar Eclesiastés 3:7, dice: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. O sea que hablamos de un tiempo, siempre se habla de que todo tiene su tiempo, dice el mismo Salomón, guiado o inspirado por el Espíritu Santo. Y a medida que avanza la conversación, cuando vamos a evangelizar, a cuando usted llega a la persona, sea con un folleto, por ejemplo, sea en una invitación, incluye ideas de las escrituras y publicaciones bíblicas relacionadas con el tema. Pero hemos dicho de que no es necesario o tan interesante dominar la conversación, porque algunas personas nos ven como un sabelotodo, o nos ven como que sabemos todo, y que es más importante hablar de una forma sencilla. Algunos hermanos lo han dicho, y pues yo también lo pienso de esta manera. Cuando yo estuve estudiando en la Escuela Bíblica de las Américas, acá en Colombia, ya sea en otros países, pero cuando tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela Bíblica, nos enseñaban este tema de evangelismo, y nos decían, por ejemplo, en el tema del sermón, en el tema de la predicación o en el tema de evangelismo, que uno tiene que llegar a una persona o dar una enseñanza que el niño
de 4 o 5 años lo entienda como la persona anciana lo entienda, como aquella persona que es analfabeta lo entienda, como aquella persona que es muy teológica, muy técnica, un ingeniero lo entienda. Nos hablaban de esto. Entonces, las palabras allí, el tacto, de la forma como se dicen las cosas, es muy importante porque siempre alrededor van a estar personas que nos están escuchando. Y cuando llega un ingeniero, cuando llega, por ejemplo, un pastor, digámosle, testigo de Jehová o cualquier tipo, y comience a hablar acerca de palabras técnicas, palabras que, por ejemplo, no se entiende muy bien, siempre, por ejemplo, acá en Colombia, han ofrecido, por ejemplo, lo que es ahora estudios gratis en las universidades, mucha formación en partes que son para estudiar técnicas como institutos, pero muchas personas lo que hacen es trabajar, o sea, de pequeños están trabajando. Entonces las personas no tienen en sí como en su vocabulario palabras técnicas o palabras que cuando uno va a estudiar en una escuela, pues busca. Por ejemplo, en la Biblia hay varias palabras que necesita uno buscar para entenderlas. Y cuando uno habla con estas palabras a la persona, pero no les dice la explicación, entonces las personas se quedan como cuando una vez un hermano decía, él explicaba, nos daba una clase, y el hermano cuando terminó dijo, hermanos, ¿entendieron? Y todos nos quedamos callados. Entonces el hermano cuando terminó, cuando vio que todos estamos callados, ¿qué dijo? O una de las dos, o me entendieron todo o no entendieron nada. Decía el hermano, y pasa también a veces eso. Cuando uno llega a las personas a hablarles y utiliza palabras rebuscadas, palabras técnicas, palabras que de pronto aquella persona, si uno se da cuenta, va a llegar a una parte, por ejemplo, una casa que es pobre o sencilla, que no tiene de pronto mucho vocabulario, que las personas solamente han hecho su primaria, por ejemplo, acá en Colombia se dice la primaria, que han hecho, por ejemplo, no han hecho el bachiller. Entonces uno necesita hablarle a esas personas con palabras sencillas. No es importante dominar la conversación, sino que es importante hablar para que las personas también puedan allí participar. O puede usted hacerlo, y yo lo he hecho, poner a participar a esta persona. También es importante interesarnos en las opiniones y puntos de vista de esta persona. Pueden ser puntos claves para uno poder tener tacto. Cuando decíamos la clase pasada que cuando uno se da cuenta de una noticia, por ejemplo, en este tiempo noticias por ejemplo como en Venezuela, acerca del mal gobierno, por ejemplo noticias como en Nicaragua, como en Guatemala, como acá en Colombia, uno puede utilizar esas noticias y uno puede llegar a hablar a las personas, comentarles acerca de lo que está pasando y después desde allí predicarles el evangelio. Antes de decir algo, piense en la impresión que causará a su interlocutor o al que le está escuchando. Por ejemplo, en Proverbios 12:8, quiero que miremos ese otro texto, Proverbios 12:8, nos está hablando Salomón. Este es un hombre muy interesante, un hombre del cual Dios le dio toda la sabiduría, y que este hombre comenzó muy bien, pero después pasó algo terrible con él, aunque él se arrepintió. Proverbios 12:8, dice la Biblia, según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Según su sabiduría. ¿Qué está diciendo acá Salomón? Según su sabiduría. Antes acá la parte es que según de la forma como vamos a hablar o cómo vamos a causar la impresión a la persona. Podemos causar una impresión como que este es el que se lo sabe todo, o como es el que me va, como el enaltecido, como el orgulloso. Se está mostrando como el que es el que sabe todo y yo no sé nada. Cosas así. Entonces es bien importante no causar esa impresión, porque ahí se nos está cerrando una puerta. Se alaba la boca de discreción o la boca de prudencia, el que es prudente. La expresión hebrea que se usa en este texto es relacionada con conceptos como la perspicacia y prudencia, ser perspicaz, ser prudente. Por lo tanto, la discreción implica hablar con cautela después de haber reflexionado, en el cual es la actuación más sabia. En el versículo 18, mire lo que dice el versículo 18, que es bien interesante también, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ahí hay una controversia, o hay una, acá hay, en ese versículo 18, ahí se nos está hablando lo contrario del versículo 8.
Porque dice, según su sabiduría, él es alabado el hombre. ¿Pero por qué es alabado el hombre? Según la prudencia. Y ya en el versículo 18 dice que las palabras del hombre pueden ser como golpes de espada, que dañan, que quebrantan, que destruyen. Entonces acá, aparte es que cuando vayamos a predicar, a evangelizar a las personas, al mundo, al que sea, debemos de hacerlo con palabras sencillas, debemos hacerlo con palabras que ellos entiendan. Debemos llegar a las personas hablando un tema conocido. Por ejemplo, Jesucristo, como lo decíamos ayer, él utilizó el cultivo para decir de que se debía sembrar una semilla. Nosotros podemos utilizar algún oficio que están haciendo las personas. Y una vez lo decía, de que una vez cuando salía a evangelizar, llegaba a una persona que estaba vendiendo una ice o helados y pues ya le contaba el ejemplo de ese momento. Uno puede llegar a otras personas, como también les comentaba una vez, de que llegué a una persona, solamente pasaba por allí y les dije a la persona, qué bonitas tienes tus flores, estás haciendo un trabajo muy bueno, porque ella estaba echándole agua a sus flores y a su jardín y muy bonito. Entonces ella comenzó a hablar, comenzamos a hablar, hablando acerca de cómo hacía su trabajo, de cuánto tiempo le llevaba, cuánto tiempo llevaba sus flores, porque eran unas flores muy bonitas, y desde allí comenzamos y se le predicó el evangelio a esta persona. Uno puede utilizar estos trabajos o estos oficios que hacen también las personas para uno llegar a ellas. Utilizar el tacto. También es importante de no hacerlo con estocadas como una espada, que es posible defender la verdad bíblica pero sin ofender. También puede pasar de que nos encontremos a un evangélico, a un testigo de Jehová, por ejemplo, que es tan cerrado, o a un mormón, o a un adventista, que a veces son tan cerrados, y uno necesita tener tacto en ese momento. Lo que el apóstol Pablo decía para esto era que con la palabra de Dios, era que con la sabiduría podíamos llegar a esa persona para libertarle de los lazos del diablo, según lo que nos dice el apóstol Pablo allí en Timoteo. Es un texto que yo quiero utilizar en este momento, quiero leerlo pero después vamos a mirar ese tema un poco, no a profundidad, pero sí vamos a estar mirando un poco acerca de este tema, porque es bien importante lo que nos dice el apóstol Pablo como cristianos. Dice en el 2 Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esto se hace con tacto, esto se hace con sabiduría, con prudencia, esto se hace de una forma. Cuando uno llega con el tacto, cuando uno llega con la palabra de Dios, muchas veces las personas, sin ofenderse, dicen de que la palabra lo que dice es verdad, que lo que está diciendo ahí es cierto. Y entonces lo que hace es que se caen los fundamentos de esa secta y esta persona queda con la duda y uno puede seguir estudiando con ella cuando uno estudia o cuando llega a contacto. El mero hecho de escoger con cuidado los términos que utilizamos puede ayudarnos a evitar obstáculos innecesarios. Si la expresión, por ejemplo la Biblia, crea una barrera mental, usted puede utilizar otras como un texto sagrado o un libro que se publica en más de 2000 idiomas. Si menciona la palabra Biblia, puede preguntar a la persona qué concepto tiene de ella y luego tener en cuenta sus comentarios en el resto de la conversación. Hay personas que solamente por escuchar la palabra Biblia ya se ponen una barrera, ya están diciendo, ¡ay! Ya me va a venir a hablar de la Biblia otra vez. Como yo se los decía estos días del joven que le predicaban por muchas partes de la Biblia. Él decía, estoy muy cansado de que me prediquen la Biblia. Entonces uno podría preguntar, por ejemplo, los conceptos que piensa de la Biblia. Por ejemplo, no solo hablar de la Biblia, sino como un texto sagrado. Hay personas que hablan acerca de la parte sagrada, un texto sagrado. Algunos hablan acerca de eso. O utilizan la Biblia en esa forma, un texto sagrado. O, por ejemplo, un libro que ha sido escrito más de 2000 idiomas, porque también desde allí uno puede decirle a las personas o quedar en su mente de que es un texto sagrado que las personas han utilizado y que por eso es sagrado, y que también pues se ha escrito tiene más de 2000 idiomas o más de 10.000 idiomas,
todos los países, y que por eso es muy importante. Entonces desde allí puede la persona quedar en su mente de que es algo muy importante. Uno puede preguntarle qué concepto tiene de ella, y también después luego tener los comentarios, tener allí. Si usted tiene buena memoria, puede retener allí. Si no tiene buena memoria, entonces puede utilizar papel y lápiz, tener un cuadernillo para que usted anote allí lo que esa persona piensa acerca de este texto sagrado o de este libro o de la Biblia. Puede decir muchas cosas. En sí, una persona me decía una vez, es que hay muchas Biblias. ¿Por qué hay tantas Biblias? ¿Por qué, por ejemplo, decía él, de por qué si todos utilizaban la Biblia, porque habían tantas iglesias? Cosas así. Entonces uno, desde allí uno puede explicarle, puede llegar a la persona hablando acerca de lo que nos dice la Biblia misma, no con comentarios, no con libros aparte, sino con la misma Biblia, decirle a esa persona por qué pasa esto. Y la persona se puede llevar allí una enseñanza de que la Biblia es la revelación de Dios, pero que el hombre es la que la ha tergiversado, la que la ha dañado, el hombre es el que engaña, pero no la Biblia, porque en sí muchas personas creen en la Biblia, muchas personas creen acerca de este libro, algunos otros no, pero uno puede preguntarle a esas personas, bueno, ¿y por qué no crees en la Biblia? Y si puedes creer en un libro de filosofía, y si puedes creer en un libro que escribió otro hombre. Por ejemplo, no podría llegar allá, porque por ejemplo los mismos ateos, yo me he encontrado con jovencitos o jovencitas que son ateas. Me han dicho, no, es que yo no creo en ese libro. Bueno, entonces uno le pregunta, entonces, ¿por qué si puedes creer en el libro de, por ejemplo, un filósofo como Aristóteles, como un libro de Apócrifes o así, nombres así como filósofos? O por qué si puedes creer de pronto en un libro de superación personal, porque uno les ve de que leen muchos libros y le hablan a uno de muchos libros acerca de la filosofía, acerca de escritores. Bueno, entonces uno le dice, bueno, ¿y por qué en sí crees en estos personajes? ¿Por qué en sí crees en estos? Que son muy importantes, que hicieron de pronto algunos inventos o creaciones importantes. Entonces uno le puede hablar de la Biblia, por ejemplo, Dios que ha hecho. Cosas así, que la persona puede quedar allí con la necesidad, o uno puede hablar con esa persona y puede llegar al punto de que esa persona puede uno llegar a estudiar, porque ellos también han estudiado la Biblia para ellos poder también defender su punto o defender su ateísmo. Entonces debemos escoger muy bien las palabras para poder hablar a las personas. Aunque no siempre concordará con las afirmaciones de su interlocutor, no es necesario disentir cada vez que su opinión no esté de acuerdo con la Biblia. No intente explicárselo todo en una sola vez. Jesús indicó a sus discípulos, tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. Jesucristo utilizó esa frase, Juan 16:12, ese versículo allí. Lo cierto es que muchas personas tienen inquietudes, preguntas, y cuando uno entra a estudiar con la persona quiere saberlo todo en un momento, y uno debe ir paso a paso. Uno necesita ir mostrando a la persona qué necesita él conocer, para que primeramente entienda que él necesita estar en comunión con Dios, para después ir a esos temas más profundos que ellos hablan o que ellos quieren conocer. Cuando sea posible, ayude sinceramente a esta persona, aunque éste le discuta sus ideas, puede elogiarlo por alguno de sus puntos de vista. Hay personas que discuten, pero entonces uno puede elogiarlo de uno de sus puntos de vista. Por ejemplo, un hermano una vez, él nos comentaba de que cuando salió a evangelizar, se encontró una persona, un joven, muy inteligente, y que cuando le hablaba acerca de la iglesia, él hablaba acerca de todas las iglesias que hay en el mundo, y él decía de que no hay una iglesia perfecta, que no hay una iglesia verdadera, porque hay muchas y que todas utilizan la Biblia. Y pues en sí le da muchos fundamentos a este hermano. Y el hermano le decía que esta persona
era muy inteligente que le elogiaba o le felicitaba de que ha conocido bastantes iglesias, o que al menos se da cuenta de que hay muchas iglesias, y que así como se da cuenta que hay muchas iglesias, entonces también se ha dado cuenta de que todas han utilizado la Biblia. Entonces este hermano comenzó desde allí, pero entonces le comenzó a decir de que si él había conocido, había escuchado tantas iglesias, y que si todas se habían comenzado por la Biblia, él por qué no estaba interesado en una de esas iglesias, o por qué él no comenzaba a estudiar una de esas iglesias que él había escuchado y que pues él miraba que utilizaban la Biblia. Entonces él dijo, bueno, es que la Testigo de Jehová dice esto, es que la Presbiteriana, los católicos dicen esto, que es que los adventistas dicen esto otro. Entonces le preguntó, ¿y tú conoces la iglesia de Cristo? Y él dice, bueno, no son de las mismas que he dicho. Y él te dice, no, mira, vamos a mirar lo que dice la Biblia, a ver si la iglesia que muestra la Biblia es la que tú conoces o la que has tanto visto en el mundo. Y que el hermano comenzó a mostrarle, y que en ese momento le mostró varios fundamentos acerca de la iglesia de la Biblia, o la iglesia que Cristo edificó, y que ese muchacho pues se quedó sorprendido porque él había visto muchas en el mundo, pero que no conocía esa de la Biblia o de Cristo. Y lo cierto es que mucha gente conoce iglesias, escucha, porque era un jovencito que ha escuchado por la internet, por amigos que le comentaban, familiares, pero no se ha dado la tarea de mirar en la Biblia. Entonces allí es donde nosotros necesitamos comprender, allí es donde nosotros necesitamos ayudar a las personas a que vayan allí a la Biblia, a que conozcan no solamente a lo que han escuchado por tanto tiempo, sino lo que nos dice Cristo en su palabra. Y pues este muchacho allí quedó sorprendido, y este muchacho fue a una conferencia de las que el hermano dio. Él no volvió, pero sí, en ese momento, él quedó con la enseñanza. Entonces es bien importante. Así hizo el apóstol Pablo cuando habló a los filósofos del Areópago en Atenas. En Hechos capítulo 17, es un texto bastante interesante, vamos a ir allí. Hechos capítulo 17, nos dice la palabra de Dios en el versículo 18, 22 y 34. Vamos a leer esos textos. Hechos 17, versículo 28, versículo 18, versículo 22 y versículo 34. El versículo 18 dice: y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Versículo 34 dice: mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ahí en esa historia hay muchas cosas importantes, y lo cierto es que Pablo, cuando habló con los filósofos del Areópago de Atenas, estos entablaban conversación polémica con él. ¿Cómo respondió para no ofenderlos? Con anterioridad había observado los muchos altares que tenían en honor a sus dioses. En vez de condenar a los atenienses por su idolatría, los elogió por su religiosidad, diciéndoles: contemplo que en todas las cosas ustedes parecen estar más entregados que otros al temor de las deidades. Este enfoque abrió el camino para exponer su mensaje sobre el Dios verdadero, y algunos de ellos se hicieron creyentes. Allí está lo que el apóstol Pablo hizo, con mucho tacto, con mucha sabiduría. Dice el versículo 22. Puesto en pie del Areópago dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pero ¿qué pasa con los grupos evangélicos? Los grupos evangélicos, cuando yo veo que salen a predicar, yo digo: es que tú estás en una iglesia equivocada. Es que tú, como estás en una iglesia equivocada, entonces tú no puedes recibir el Espíritu Santo, tú no puedes ser salvo, tú te vas a ir a la condenación, tú estás en el infierno, tú estás en una
en una división, tú estás en mal, la iglesia donde yo estoy es la verdadera, la iglesia donde yo estoy. Entonces se vuelve una disputa, se vuelve siempre una disputa entre quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad. Cuando uno sale a predicar el evangelio, cuando uno va a mostrar acerca de la iglesia, uno no necesariamente tiene que disputar si la iglesia donde yo estoy es la verdadera y la iglesia donde está la otra persona no es verdadera. El apóstol Pablo nos mostró de que les dijo muy religiosos, en todo siervo que soy muy religiosos, pero habló desde esta parte de ser muy religiosos y les dijo acerca de quién era más importante, porque les anunció, el versículo 23 dice, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba en esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Allí tenías esa inscripción, y él utilizó, entonces, al Dios no conocido, él utilizó el tacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser muy observadores. Cuando una persona de una secta quiera llegar a contender con nosotros, a decirnos de que es que la iglesia de ellos es la verdadera y de nosotros no, entonces es importante, por ejemplo, dejar. Yo he hecho esto, no sé si ustedes lo han hecho. Yo he dejado, por ejemplo, y les he dicho, bueno, dígame sus fundamentos de por qué la iglesia donde usted está la verdadera. Entonces yo dejo que me diga sus fundamentos y yo escribo en un papel, en una cartilla. Usted puede tener allí una cartilla, anotar qué es lo que dice la persona acerca de los fundamentos de por qué la iglesia de esta persona es la verdadera. Y por ejemplo, después yo le puedo mostrar, o después usted le puede mostrar los fundamentos según la Biblia de por qué la iglesia de Cristo es la que él edificó, o es la que el hombre necesita optar para la salvación. Y entonces muchas veces lo que he visto cuando hago esto es que la misma persona me dice, es que el pastor, es que el apóstol, que es que el iluminado, que es que un sueño, que es que esto y lo otro. Entonces ya, mira lo que tú estás diciendo y mira lo que dice la Biblia. ¿Por quién fue edificada la iglesia? Que es que por un señor llamado Russell. Que es por una señora llamada Elena de White. Que es por un señor llamado Papa o así. Etcétera, etcétera. Entonces, mira que hay algo que no está acorde a lo que la Biblia dice. O mira, por ejemplo, con tu misma Biblia, porque se le puede mostrar con la misma Biblia. Mira lo que dice la Biblia acerca de la edificación de la iglesia. Mira lo que dice acerca de quién es la cabeza de la iglesia. Entonces uno comienza por allí y la persona va diciendo, ya. O si la persona quiere aprender, la persona en sí va a aceptar de que según la Biblia está aprendiendo y que según la Biblia no se le está contendiendo, sino que se le está mostrando que dice la Biblia. Hay otras personas que, dígase que llevan mucho tiempo en esa iglesia, 20, 28 años, 30 años, siempre se encuentran con personas que tienen más de 20 años en una secta. Entonces uno lo que tiene que hacer es con mucho tacto diciéndole, bueno, ¿qué tal si comenzamos a estudiar, por ejemplo, algunos fundamentos? Para que esta persona conozca, porque en sí tiene muchos fundamentos. Y como yo le decía a una hermana una vez, que ella me decía de que una persona por el WhatsApp le está hablando acerca de que la iglesia no era importante, o le está hablando acerca de la oración de fe y todo esto. Entonces yo le comentaba a la hermana y me decía, yo hablaba con estas personas y en sí quería enseñarles o mostrarles acerca del tema de la iglesia, y pues me decían de que la iglesia no era importante. Entonces lo que yo le decía a la hermana, porque por varias veces estudié con ellos, es que cuando una persona ha comido mucha comida contaminada, el cuerpo está desequilibrado o el cuerpo está mal alimentado. Y se le explicaba que cuando una persona en el mundo, por ejemplo, los que somos gorditos o las personas que son gordas, han tenido una mala alimentación, hemos tenido una mala alimentación desde pequeños, porque nos han dado comida chatarra, que es como la hamburguesa, la Coca-Cola, nos han dado la salsa, nos han dado el pan, nos han dado harina. Y entonces cuando uno se va a mirar está muy gordote y tiene problemas de azúcar, tiene problemas de diabetes, problemas de hipertensión, problemas de todo, hasta el corazón, porque es una mala alimentación. Esto se puede controlar, o sea, hablando de la parte física, se puede controlar, se puede dejar esa mala alimentación, se puede ayudar al cuerpo para que el cuerpo se establezca nuevamente, lo normal del azúcar, lo normal de la hipertensión, todo esto se puede controlar. Y yo le decía a la persona, cuando esta persona quiere
controlar, entonces esta persona va sacando todo eso que no le sirve. Como cuando una persona quiere comenzar una dieta o un tratamiento, entonces ¿qué le dice el doctor? Tienes que dejar la comida chatarra, tienes que dejar de comer hamburguesas, tienes que dejar de comer lo que son las Coca-Cola, los Cheetos, los dulces. Y si una persona quiere comenzar ese tratamiento para su salud, entonces deja todo esto y utiliza las cosas sanas como una buena alimentación, como verduras, como ensaladas. Utiliza lo que el doctor le dice para una nutrición buena. Cuando una persona en el mundo, desde las setas, hablando, tiene una mala alimentación, ha comido, por ejemplo, comida contaminada por 20 años, por ejemplo, a ellos es muy difícil sacarles o decirles de que ellos reconozcan de que la iglesia donde ellos están no es la verdadera, es engañosa, es muy difícil, pero es porque han comido mucho tiempo esa persona allí, dígase pastor, dígase anciano, dígase apóstol, como ellos quieran decirle, lo que sea, les han enseñado por mucho tiempo de que la iglesia donde ellos están es la verdadera y que las demás son engaño, que lo que ellos hacen de cuanto si levantan una mano son salvos, entonces nadie, dicen de que alguien que le diga otra cosa antes está errado, entonces son cosas que a veces en estas personas es difícil, aun cuando uno les muestra con la Biblia, aun cuando uno les llega con mucho tacto. ¿Qué es lo que hay que hacer? El último recurso que uno puede utilizar es la oración. El último recurso que uno puede hacer es primeramente quedar con esta persona como amigo o como amiga, porque yo lo he hecho. Yo tengo, por ejemplo, algunos amigos que son evangélicos y quedamos como amigos, pero ellos aún no quieren aceptar el evangelio, no quieren aceptar porque allí donde ellos están dicen es que el pastor me dice que es que lo que usted me dice no es correcto, porque ya ellos en su mente les han dicho que lo que diga el pastor, lo que diga el anciano, lo que diga el apóstol o la apóstol o el profeta es lo que es y no lo que diga la Biblia, o no es lo que diga, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Ya ellos les han dejado allí en su mente esto y han comido mucha comida contaminada y siguen. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Orar mucho por ellos, utilizar el tacto con una buena amistad, invitarlos de pronto cuando hay actividades también. Las actividades pueden ayudar para que estas personas vayan y pues allí también se puede dar una buena enseñanza. Por ejemplo, cuando se hacen actividades de fraternidades, convivios y todo esto, conferencias de jóvenes, todo esto la persona puede aceptar y puede ir y va conociendo poco a poco. Lo que uno hace es orar, porque pues seguir invitándoles a que estudien la palabra y pues estas personas pues ya tienen mucho conocimiento y pues tienen conocimiento que es malo, una comida que es mala. Entonces allí hay que saber cómo llegar también. Entonces cuando sea posible ayudemos a la persona, pero entonces hay que también saberle mostrarle que lo que él está haciendo no es lo que a Dios le agrada. No reaccione exageradamente cuando le presten objeciones. Mantenga la calma, considere las oportunidades de conocer mejor el modo de pensar de la persona. Puede agradecer el hecho que haya expresado su opinión, pero ¿y si dice bruscamente tengo mi propia religión? Una sugerencia sería preguntarle con tacto, ¿ha sido usted siempre una persona religiosa? Cuando responda añada, ¿cree que algún día la humanidad estará unida en una sola religión? Es posible que esas preguntas le permitan extender la conversación. A veces cuando uno está predicando, evangelizando, muchas veces las personas van a objetar, van a hablar de sus fundamentos y muchas veces uno tiene que actuar con tacto. Una vez un hermano, yo salía con un hermano a predicar el evangelio y cuando salía con el hermano entonces llegamos a una parte, a un evangélico, y lo que hacía el evangélico es mostrar sus fundamentos. El hermano actuó de una manera no muy agradable. Cuando esta persona le dijo algo, él actuó algo mal. Entonces, ¿qué me tocó decirle al hermano? Hermano, hay que escuchemos primero y después miremos a ver cómo podemos responder, cómo podemos ayudar a la persona, porque es lo que yo siempre he dicho y nunca me cansaré de decir, hermano, cuando vayamos a predicar, cuando vayamos a evangelizar, utilicemos el tacto, utilicemos el oído, porque ahí está el tacto, utilicemos esos
sentidos que Dios nos ha dado. Primero, miremos, Jesucristo vio una montaña donde había muchas personas y fue a predicar allí. Jesucristo utilizó su oído. Él escuchó de muchas deidades, él escuchó allí de mucha religión. Él está escuchando allí acerca de lo que el hombre predicaba según su propia opinión, y él llegó predicando algo que el hombre necesitaba. Jesucristo también utilizó sus manos para ayudar a las personas. Jesucristo utilizó su lengua para hablar a las personas de una forma de que las personas entendieran de que lo que estaban haciendo no era agradable a Él y a Dios y al Padre. Entonces es importante que nosotros utilicemos el tacto, y acá en el tacto pues no sé si hemos hablado mucho de temas de la lengua, y lo cierto es que con la lengua muchas veces lo que es destruir y no construir. Ese es un tema bastante interesante, y es un tema que en la iglesia o como seres humanos es como un poco difícil de manejar, pero se puede controlar, porque el mismo Santiago, quiero leer este texto porque cuando hablamos del tacto estamos hablando primeramente del oído, de la visión del oído, pero también hablamos de lo que es la lengua, y cuando hablamos de la lengua muchas veces no sabemos utilizarla, y por eso es donde están lo que son las confrontaciones o las disputas o las peleas de una forma no muy sabia, no muy prudente. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2 dice, Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, o sea que el que puede dominar la lengua. Si podemos dominar la lengua, podemos dominar todo el cuerpo. Podemos utilizar la sabiduría. Es bien importante que utilicemos estas formas o la sabiduría. La gente dice, yo ya tengo mi propia religión. Yo me he encontrado con muchas personas que se dicen ser cristianas. Cuando uno sale a la calle, es que yo soy cristiano. Dígase cristiano católico, dígase cristiano adventista, dígase cristiano mormón o cristiano testigo de Jehová. Aunque los testigos de Jehová aceptan que son testigos, pero hay muchas personas que le dicen, es que yo también soy cristiano. Bueno, entonces cuando vamos a estudiar la parte de si es verdad que son cristianos, es donde muchas veces las personas mismas comienzan a dar sus fundamentos, o muchas veces dicen, bueno, no tengo tiempo, o cosas así. Pero es bien importante utilizar el tacto. Es algo que seguramente el Señor nos va a estar ayudando por mucho tiempo, porque al llegar a una parte, el controlar la calma, el escuchar y el de su boca no hablar cosas que desagradan a las personas, es algo que es muy difícil, porque la misma palabra, cuando se nos está diciendo algo que no es correcto, dice la Biblia que hay un fuego, y que se nos habla de un celo por la palabra, que cuando muchas veces se nos dicen, por ejemplo, de que Jesucristo no es Dios, o cosas raras o cosas que la Biblia no dice, pues el Espíritu como que nos dice que hablemos, y allí es donde a veces utilizamos no muy bien la sabiduría, y por decir a las personas, o muchas veces, como decía la otra vez, querer callar a la otra persona porque está haciendo algo errado, cerramos una puerta. Igual cuando usted va a su casa, cuando yo voy a mi casa, usted puede abrir una puerta y cerrarla muy duro, y esa puerta seguro que no va a quedar sirviendo para otra vez, o muchas veces se ha dañado la puerta es porque se cierra muy brusco, porque se cierra muy duro. Pero cuando usted tiene gentileza, cuando yo tengo gentileza, cuando utilizamos la forma de cerrar la puerta bien, entonces es donde allí hay una puerta que se puede seguir abriendo. Muchas veces la persona en ese momento va a decir, no tengo tiempo. Muchas veces esa persona va a utilizar y decir, es que yo estoy ya en una religión, o yo ya soy cristiano. Muchas veces te va a decir, no es que voy para la iglesia o voy para algún estudio. Muchas veces te va a decir, es que tú estás equivocado. Muchas veces va a decir, no, es que esa iglesia donde usted no es correcta. Muchas veces te va a decir, es que tú estás cerrado.
Y lo cierto es que cada vez que se hagan estas cosas o que nos digan estas cosas, hay que tener sabiduría para saber cómo hacer. Yo muchas veces lo que hago es callar, muchas veces lo que yo hago es utilizar lo que la palabra de Dios me dice, otro momento donde haya más tiempo, donde la persona tenga un espacio más agradable. También los espacios a veces hacen de que la persona nos escuche o no nos escuche. Por ejemplo, cuando estamos en una parte donde hay mucho ruido, seguro que nos van a escuchar. Si usted está en un parque y en ese parque están, por ejemplo, haciendo mucha bulla o hay un concierto alrededor y usted quiere decirle a la persona estudiemos de la Biblia, seguro que no va a prestar atención porque el hombre o la mujer va a estar pendiente del concierto y pues tampoco va a ser bueno porque no hay un punto donde haya silencio y no que hay mucha bulla, mucho escándalo. Entonces también los lugares, por ejemplo, un lugar donde haya mucha brusquedad, mucha violencia, tampoco es muy bueno porque la persona va a estar airada, la persona va a estar allí en un entorno de que no va a tener calma. Lo cierto es que muchas veces las personas necesitan un lugar también donde tienen calma. Muchas veces las personas se van a algún parque, muchas veces las personas están en la casa solos, muchas veces están en otros lugares, pero es bueno también saber que en esos lugares donde ellos están, saber cómo llegar, porque la persona puede necesitar una ayuda, un consejo, puede estar en una crisis y si de pronto uno le llega diciendo que se va a ir al infierno o que le llega diciendo algo que la persona pues en ese momento no va a aceptar, bien, vamos a cerrar una puerta. Si nos vemos a nosotros mismos como es debido, nos será más fácil mostrar tacto. Yo no sé antes de que usted fuese cristiano, pero yo antes de ser cristiano, yo me acuerdo que cuando yo era muy niño, aproximadamente los 13 a 14 años, mi madre comenzó a ir, ella comenzó el evangelio, acá en el barrio, con unos hermanos que venían de un tío mío, que ella era muy católica, ella pues me llevó hasta hacer en el catecismo, la primera comunión, era muy católica mi madre. Y cuando llegaban estos hermanos allí a darles culto al tío mío, se llama Orlando Avendaño, llegaban allí y ella salía volada. Ella me decía que ella salía volada, como no quería ver a estas personas. Y así era, esto era los fines de semana, los sábados. Sábado tras sábado iban los hermanos y ella salía volada. En algún momento, ella como que pues los hermanos oraron por ella. En algún momento ella se quedó allí escuchando a ver qué decían. En ese momento ella como que le sintió curiosidad. Después, el siguiente sábado, ella decía que estaba con una tía mía en el centro haciendo unas vueltas y que ella tenía la curiosidad y ella le decía, por ejemplo, ella se llama María Eunice Avendaño, mi madre, y la hermana de ella se llama Miriam, Luz Miriam Avendaño. Y ella le decía, Miriam, vámonos porque yo quiero ir rápido antes de que vengan esos evangélicos a ver qué es lo que tienen que decir, a ver qué es lo que van a decir. Ella comentaba. Entonces, en ese momento ella pues llegó, el estudio era como a las 5 de la tarde, ella llegó a las 4 acá a la casa, llegó con Miriam y pues ella descargó todo, después cogió su Biblia, Dios habla hoy, que seguro usted la deben de conocer, es la que utiliza la Iglesia Católica, y se fue para donde estos evangélicos a esperar el estudio. Llegó allá, los hermanos llegaron antes de las 5, a las 4:30 llegaron, entonces se saludaron, después comenzaron a estudiar y ella dijo, ok, yo quiero escuchar de la palabra de Dios, pero quiero que me den estudios con esta Biblia, con la Biblia Dios habla hoy, que si era con la Biblia que ellos llevaban, o sea, una Biblia que nosotros conocemos como Reina Valera 1960, que no, que porque esa era una Biblia diferente, que esa Biblia no era la Iglesia Católica. Entonces los hermanos aceptaron, ok, vamos a darle un estudio entonces con la Biblia que usted trae. Ella comenzó a ir y me dice mi madre que aproximadamente a los 3 meses ella se bautizó. 3 meses estudiando con ella se bautizó, reconoció acerca de lo que ella debía hacer, acerca de Cristo, de la confesión y el bautismo. En ese tiempo entonces estaba yo muy pequeño, me decía a mí, bueno, vamos a la iglesia,
Y bueno, fui unas veces, pero otras veces me quedaba en casa los domingos, me quedaba viendo televisión en la mañana, los dibujos animados. Y bueno, yo le decía a ella, no, yo no quiero ser un evangélico como usted. Yo no quería ser evangélico como ella. En algún momento me dio como también la idea. Ella decía que allá en la iglesia están orando por este siervo. Y en algún momento, pues, me dio como la inquietud y la curiosidad. Bueno, quiero ir. Entonces ella, como en ese tiempo no tenía muchos recursos, le dijo a su hermano que si le podía prestar los pasajes para que yo fuera. Consiguió los pasajes de este siervo, al otro día fuimos. El otro día, eso fue más o menos cuando tenía 15 años. A los 15 años yo fui. Y meramente le decía a mi madre, a los hermanos, bueno, yo quiero que él ingrese a la clase de jóvenes. Hermanos, créanme que esta clase de jóvenes me ayudó bastante porque comencé allí a escuchar los estudios. Y comencé allí con los demás jóvenes aprendiendo la palabra de Dios. Aproximadamente yo comencé a los 15 años allí a ir y como a los 7, 8 meses me hice bautizar también. Gracias al Señor, gracias al Evangelio, gracias a que asistí, le di la sorpresa a mi mamá, pero yo ya he dicho, yo no quiero ser evangélico. Y parece que no fui evangélico, pero sí cristiano, porque ya ahora, pues uno decía eso porque no conocía, pero ya ahora, gracias al Señor, pues que mi madre obedeció. Muchos hermanos dicen de que, y suena hasta chistoso porque a mi madre se llama Eunice. Entonces me dicen, hermano, ¿usted por qué no se llamó Timoteo? Y yo no, pues que me llamo es Carlos, porque también en la Biblia aparece que Eunice fue el que llevó a Timoteo con Loida a los pies del Señor, o que les enseñó, y que después él se bautizó. Entonces, lo cierto es que uno debe mirarse cómo es que antes de uno ser cristiano, cómo le llegó el evangelio, para uno también saber cómo llegarle a las personas. Ahí está el tema del tacto, ahí está el tema también de cómo llegarle a las personas, sea un joven, sea un niño, sea un anciano, sea una persona evangélica. Estamos firmemente convencidos de la rectitud de los caminos del Señor y de la veracidad de su palabra, por lo que hablamos con convicción sobre estos temas. Y por eso hablamos de la retroalimentación, ¿se acuerdan? Tenemos que hablar con veracidad, con conocimiento. Sin embargo, no hay motivo para tener pretensiones de superioridad moral, demostrar a las personas que sabemos más, demostrar a las personas que ustedes de que ellos son los que no saben o que los que son equivocados. No, hay que saberles mostrar, hay que hacerles entender de que estas personas allí, de que lo que ellos están practicando pues no es lo que dice la Biblia, sino lo que dice un hombre o un pastor, o según lo que dice el mundo, según lo que dice la secta, más no es lo que dice la Biblia, porque pues siempre es importante mostrarle la Biblia. Quiero que leamos un texto en Eclesiastés 7:15 para que vayamos terminando. Eclesiastés. Vamos a ir a Eclesiastés, vamos a seguir estudiando un poco más de este tema. Son varios tips o son varias lecciones más de este tema del tacto, porque necesitamos mirar un poco más. Eclesiastés capítulo 7, versículo 15 y versículo 16 dice. Eclesiastés 7, 15 y 16. De todo esto he visto en los días de mi vanidad, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. El versículo 16 dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Allí estamos hablando, y es bien interesante, estamos agradecidos de conocer la verdad y de disfrutar de la bendición de Dios, pero sabemos muy bien que su aprobación depende de su bondad inmerecida y nuestra fe en Cristo, y no de nuestra propia justicia, como lo dice ahí. Dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Eso le está diciendo Salomón, en el tiempo que él estuvo haciendo lo que no es agradable a Dios. Dice, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Entonces él está hablando acerca de que la persona que es justa, como es justo, entonces por eso él muere. O sea, muchas veces la persona que es justa, por esa misma justicia o por esa, a veces lo que hace el hombre, puede morir. Pero dice que el impío, y hay impío que por su maldad alarga sus días, hablando
de lo que el hombre hace, hablando es como digamos así, como del tiempo, de ese tiempo en que se habla de que, como de la sabiduría y la insensatez, como dice el capítulo 7, como ese tiempo en que el hombre que hace lo bueno pues no dura mucho, pero la persona que hace lo malo pues sí está durando mucho. Entonces, como la injusticia, es como mirando de que por qué una persona que es buena dura tan poco y por qué una persona que es injusta dura mucho, y todo esto es por la maldad. Lo cierto es que el versículo 16 dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. O sea que uno mismo no es sabio, uno mismo no es justo, sino que uno es justo por la palabra de Dios, uno es justo por ese galardón o eso que Dios nos ha dado, que es inmerecido, que es la gracia. Vamos a estar dejando por ahí, hermanos y hermanas, leyendo un texto más, Efesios 2, 8 y 9. En Efesios 2, 8 y 9 vamos a mirar ese texto más, vamos a darle la explicación y vamos a quedar por allí. Pero recordemos siempre de que debemos hablar con tacto. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está ese texto. Entonces es bien importante, utilicemos el tacto, utilicemos los sentidos. Recuerde, la visión, ¿dónde ir a predicar? ¿Dónde está poniendo usted su visión, mi visión? Vamos poniéndola allí, mirando a las personas, en los lugares donde hay más concurridas, donde hay más personas, ir allí. Segundo, el tacto, o sea, primero ver. Segundo, el oído, escuchar. ¿Qué se está hablando allí? ¿Qué se está predicando allí? ¿Qué se está optando allí? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y cuando escuchamos, entonces podemos pensar, después podemos hablar para mirar cómo con lo que hablamos o con lo que decimos, sobre todo que es la palabra de Dios, cómo puede cambiar a estas personas, porque dice la Biblia de que solamente con la palabra de Dios, como decíamos ayer, mucha persona, mucha iglesia, muchos hermanos en el primer siglo creció, y por eso creció tanto la iglesia. Solamente 3,000 personas con una predicación es algo muy glorioso, es algo muy grande. Pero por eso es importante de hacerlo con mucho tacto. Pero es importante utilizar estos sentidos con mucho tacto. La visión, ¿dónde va a ir a predicar? El oído, escuchar qué se habla, escuchar qué se está haciendo allí, escuchar qué dicen las personas. Una mala enseñanza. Hay personas sectarias que están diciendo cosas que no dice el Señor. Algún pecado, algún tema de política, algún tema de lo que estén hablando. Y después de eso usted hablar con lo que ha escuchado, con lo que dicen las personas del Evangelio, para que esas personas allí, desde allí de lo que usted está escuchando, entonces podamos llevarlos al Evangelio y que ellos conozcan el plan de salvación. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Eso fue lo que hicieron los apóstoles, eso fue lo que hicieron los discípulos del primer siglo, eso es lo que debemos de hacer nosotros. Esta es la invitación, hermanos y hermanas. Bendiciones, feliz tarde, vamos a quedar por ahí. Vamos a quedar para la próxima clase entonces con este mismo tema, para seguir el tacto. Vamos a seguir hablando un poco más de él, porque es importante seguir mirando lo que nos dice la palabra de Dios. Recuerde que estamos allí mirando este tema, que nos va a ayudar mucho cuando salgamos a predicar el Evangelio, que nos va a ayudar mucho cuando vayamos a las personas. Y recordemos siempre eso. Pensemos en cómo nos llegó el Evangelio a nosotros, para que nosotros podamos llevarlo también. Y pensemos en que lo que usted dice, lo que yo digo, puede afectar muy grande a esa persona para transformarle, para salvación, o para poner un obstáculo, o para destruirle, o para que la persona no quiera saber nada de la iglesia de Cristo, no quiera saber nada de usted y de mí. Allí está el asunto. Bendiciones, feliz tarde, vamos a orar.
Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos da de poder predicar el Evangelio, gracias por nuestros hermanos que se han conectado al mensaje de amor para salvación. Bendíganos, fortalezcanos, ayúdanos para llegar en contacto a las personas, de predicar este Evangelio, de predicar el plan de salvación, para que las personas puedan ser salvas, para que las personas puedan ser añadidas a su iglesia. Gracias por los que estamos en su iglesia, gracias por todos mis hermanos y hermanas. Bendíganos para poder llevar este Evangelio con mucho tacto, utilizando nuestra visión, utilizando el oído, utilizando nuestra voz o la lengua, poder hacerlo como su Hijo Jesucristo lo hizo, como los apóstoles lo hicieron, como los discípulos, como nosotros en este primer siglo o en este tiempo lo podemos hacer hasta el último momento que usted nos dé vida o hasta que su Jesucristo venga por segunda vez. En nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias por este programa, damos muchas gracias por la emisora radial, damos muchas gracias por nuestros hermanos administradores, damos muchas gracias por todos los que nos hemos conectado para estudiar la palabra, para ser edificados con ella. En nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, bendiciones, feliz tarde, feliz semana. Estaremos nuevamente, si Dios lo permite, el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana, en el tema de El sembrador salió a sembrar. Recuerde eso. Vamos a terminar con agradecimientos por todos los hermanos que han ingresado, hermanos y hermanas. También mandándoles un abrazo muy fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Sigamos con nuestros hermanos que están allí conectados. Sigámonos con nuestros hermanos que nos edifican de la palabra de Dios. Bendiciones, feliz tarde. Dios les bendiga desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté.